buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Como todos los días, aquí en el 96.3, transmitiendo con clásicos, solamente clásicos de los 80, de los 90, parte del 2000, pero esta semana tenemos una semana muy particular. Se le dice la semana del vapeo, la hemos nominado. La semana del vapeo va a hablar de algo muy importante. Quisimos hacer una editorial de esto, quisimos empezar haciendo una pequeña editorial que iba a hablar sobre héroes, sobre un nuevo héroe en el barrio, pero hay más de un héroe en toda esta historia. Les cuento, existe, como podríamos decir, un nuevo héroe en la cuadra. Casi que podríamos decir que es casi a los héroes que ustedes ven en las películas de Marvel, de DC. Ese héroe se mueve lamentablemente entre las sombras. Lo van a ver entre nubes de vapor. Es ilegal para la ley y también para el gobierno. Pero, como todos estos héroes de películas, se dedica a salvar vidas todo el tiempo. Su pelea más dura la está llevando contra uno de esos que son jodidos, que son uno de los más mortales conocidos por el hombre. Contra una droga de diseño. Creo que es la droga de diseño más sofisticada que el hombre ha podido inventar. Un asesino despiadado, un servil que mata a casi 7 millones de personas por año en todo el mundo. Que en 2017 en Argentina se encargó de matar a casi 50.000 personas. Una escalofriante cifra si pensamos que por homicidio en 2017 murieron cerca de 5.000 personas. Y que en accidentes de tránsito, según Luchemos por la Vida, la ONG, 7.213 contra 50.000. Este homicida, este asesino serial, está protegido por las leyes actuales. Este asesino implacable mata y envenena para la corona. A este mercachifle 4 de copa de vez en cuando lo meten preso, pero siempre sale al rato por la puerta de adelante. Mientras que nuestro querido héroe de la cuadra, al igual que los héroes de Marvel, está condenado a moverse en la ilegalidad, entre las sombras, pero siempre está dispuesto a salvar otra vida. Hoy hablamos del vapeo. Pero seguramente ustedes estarán preguntándose qué es el vapeo, porque no todo el mundo sabe. Más de uno ha visto a alguno con el cigarrillito electrónico, con esa virome, o algunos que tienen unas bocanadas que parecen nubes. Bueno, habrán dicho, mira, tiene un cigarrillo electrónico. Sí, eso es un cigarrillo electrónico, pero tiene un motivo. Y la gente que hace esto vapea. Y hay un movimiento a nivel nacional de gente que ayuda a gente a dejar el cigarrillo. Y este movimiento, una de estas ramas, se llama Vapeando Argentina. Vapeando Argentina fue creada, no sé si decir fundada, fue creada por un fumador, diríamos, consuetudinario, un fumador pertinaz, que no encontraba la vía de escape, hasta que vio un potencial. Ese hombre se llama Normando Hall y lo tenemos al aire en este momento. ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo anda usted? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, buenas noches. Estamos siempre en el medio nosotros. No sabemos si es de tarde o si es de noche todavía, pero estamos. Estamos, bueno, cada vez más de noche a medida que transcurran los días. Bueno, qué presentación, realmente me ahorraste muchísimas palabras. En primer lugar, te vamos a trabajar. La invitación y la posibilidad de seguir difundiendo esto del vapeo, el tema del cigarrillo electrónico y todas sus peculiaridades, fundamentalmente con el objetivo de esclarecer cosas de cara a la sociedad que mucho no conoce de esto y ve por medios masivos distintas noticias contradictorias y de todo tipo, Andrés. Así que gracias en primer lugar por esta gran posibilidad. Al contrario, los micrófonos siempre tienen que estar abiertos, más para estos casos. Yo tengo una serie de preguntas que me estoy haciendo tipo Doña Rosa en mi casa. Perfecto.
La idea mía es orientar no solamente al que vapea, que ya la tiene bastante clara, sino al que está empezando a vapear o al que no empezó a vapear pero está considerando dejar el cigarrillo. Es la idea. ¿Sí? La primera pregunta es la más sencilla de todas, pero a la vez es la más compleja. ¿Qué es vapear? Bueno, vapear es un término en realidad acuñado por los españoles, que seguramente ha sido una castellanización de vaping, que es un término americano, aunque en realidad en nuestro idioma creo que lo más correcto sería vaporizar, no vapear. Es medio raro el término, no cierra del todo, pero ya incluso se está haciendo una pequeña petición a la RAE, a la Real Academia Española, para que acepten el término vapear. Sí. Que en definitiva es utilizar un cigarrillo electrónico, que genera por supuesto vapor, ¿no? Un cigarrillo electrónico, no humo. Ajá. Así que vapear es simplemente el verbo, la acción de utilizar un cigarrillo electrónico, ¿por qué vapearlo y no fumarlo? Porque fumar es de humo, de fumo. En cambio, vapear es de vapor, de vaporizar, y de allí el término. Ni más ni menos que eso significa. Mira vos, que uno pensaba que era mucho más sencillo, pero mira que hasta los españoles lo metimos ahí. Sí. Bueno, nosotros tenemos un gran aprendizaje gracias a ellos. Ellos están mucho más evolucionados que nosotros en ese sentido. Ya al día de hoy no tanto, estamos bastante parejos por suerte, pero hace unos 4, 5, 6 años atrás realmente tomaban la delantera equipos que existían en España para vapear, no se conseguían en Argentina y una serie de cosas, ¿no? Bueno, o sea que básicamente también explicaste cómo funciona un cigarrillo electrónico. Pero bueno, podríamos ampliar un poquito más. Sí, por supuesto, esa es la idea. Bueno, a ver, un cigarrillo electrónico es un dispositivo que consta de una batería con un pulsador, que al accionar ese pulsador energiza una resistencia que hay dentro del dispositivo, que se calienta, y esa resistencia vaporiza un líquido que es el que nosotros aspiramos. A prima facie parece algo bastante sonso, ¿no? Pero realmente las implicancias que tiene esta pequeña pavada son gigantes. Tan es así que yo al principio descreía del método, incluso hasta me he burlado hace 10 años, 8 años atrás, cuando veía los primeros prototipos o los primeros cigarrillos electrónicos que se parecían al cigarrillo de tabaco convencional. Sí, que era una imitación, que parecía todo plástico. Exacto, que nosotros le denominamos analógicos a los cigarrillos comunes. ¿Por qué analógicos? Porque no son eléctricos. Entonces, al cigarrillo convencional, al dilatado. Exacto, el paquete del cigarrillo de tabaco común. Ese es analógico. Ese nosotros en nuestra jerga le denominamos analógico. Mira qué interesante. Por contraposición a lo digital, digamos, a lo electrónico, que es lo que utilizamos nosotros. Eso es ni más ni menos que un cigarrillo electrónico. La magia ocurre a partir del líquido que se vaporiza, que es el que nosotros aspiramos, inhalamos, que es el que nos produce una sensación de satisfacción similar a un cigarrillo de tabaco, con 4.000 compuestos tóxicos menos en relación a lo que es un cigarrillo convencional de tabaco, ¿no? Bueno, sí, el cigarrillo tiene, como todo el mundo sabe, muchísimos componentes tóxicos, sí. Pero no solamente, no solamente la nicotina, que es la que te provoca la adicción, sino el resto. En realidad, la nicotina sería una de las menos nocivas. Exacto. Y ahí me das pie para otra aclaración que es interesante hacer. Y de paso te digo, te escucho muy bajito, con muy bajo retorno. Ahí se escucha un poco mejor. Ahí te escucho mucho mejor. Ahí está muy bien. Te agradezco. El cigarrillo electrónico, el líquido que se vaporiza, está compuesto principalmente por una base hecha de glicerina vegetal, propilenglicol, por allí la palabra asusta un poco, pero realmente es de consumo humano y se utiliza en alimentos, para aumentar alimentos, para cosmética, para jarabes, para la tos de niños, es decir, es totalmente atóxico, al igual que la glicerina, y esa es la base de un líquido que se utiliza para vaporizar, ¿no? Para vapear. A su vez se le agregan saborizantes
que están aprobados también para consumo humano, en particular de la industria alimentaria, con sabores de distintos tipos, tabacos, frutales y demás, ¿no? Y el agregado opcional de nicotina. La nicotina es lo que nos va a permitir a los fumadores desengancharnos del cigarrillo común de tabaco sin sufrir esa abstinencia que nos produce la cesación brusca de nicotina, e incluso la cesación brusca del acto de fumar, porque en esto también hay un factor psicológico enorme, realmente enorme. La nicotina no es cancerígena, la nicotina no produce cáncer de ningún tipo ni problemas respiratorios. La nicotina solo es adictiva y tiene un efecto en la tensión arterial, al igual, porque es un vasoconstrictor, al igual que la producida en el cigarrillo convencional de tabaco. Pero con el agregado de esa nicotina lo que logramos es desengancharnos del cigarrillo de tabaco, y con el tiempo podemos en el cigarrillo electrónico empezar a consumir líquidos con menor graduación de nicotina. Cosa que con un cigarrillo analógico no se puede. No, es imposible. Es imposible, además de que ya está demostrado de que la nicotina en combinación con un cigarrillo analógico más la combustión es muchísimo más nocivo y adictiva que la nicotina casi aislada como la utilizamos nosotros en el cigarrillo electrónico, lo cual se hizo un hallazgo muy interesante. Resulta ser que la nicotina no es tan adictiva como lo es en combinación con todos los productos del tabaco. Por eso la podemos bajar radicalmente su graduación al cabo de 3 meses, 6 meses, incluso hay gente que ha llegado a cero, no, hay gente no, un montón de personas llegan a cero nicotina y simplemente siguen en el acto de seguir vapeando por una cuestión psicológica, podría decirse. A ver, o sea que yo podría, por ejemplo, seguir vapeando porque me gusta. Exacto. Uh-huh. Exacto. No se ha demostrado ningún daño al día de la fecha real, y para eso están los estudios, por ejemplo, del Colegio Real de Médicos de Inglaterra, entre otros estudios, pero eso le voy a dar paso a Andrés, tu próximo entrevistado, Andrés Ebri, que es un médico y es muy gracioso. Les recomiendo exactamente a toda la audiencia que preste atención a la próxima entrevista, que es un médico que va a hablar específicamente sobre este tema. Pero yo lo que te adelanto es que no se ha hallado ningún tipo de evidencia de nocividad con el cigarrillo electrónico a un punto tal en que sea detectable o aislado como algo realmente dañino. El Colegio Real de Médicos Británico dictaminó que es un 95% menos nocivo vapear, es decir, el cigarrillo electrónico en relación a fumar. Perdón, pero ahí tengo un parate. Repetime, ¿cuánto es 95% menos agresivo, menos tóxico? Sí, menos nocivo si entendemos que la nocividad puede darse por varios factores, ¿no? Uh-huh. No solo la cuestión tóxica, sino la cuestión de generación de tumores o problemas respiratorios. O sea, en su conjunto es un 95% menos nocivo que un cigarrillo común. Y ese 5%, porque todo el mundo debe estar preguntando lo mismo, claro. Y ese 5% que no lo dicen, ¿por qué no lo dicen? No es que no es que no lo dicen. Lo que pasa es que yo creo que llega un punto que ya es inmedible, porque está al mismo nivel de toxicidad que una bebida gaseosa o que una hamburguesa en una casa de comidas rápidas. Sí. Llega un punto que ya la vida misma es tóxica, ¿no? Sí, bueno, vivir en una ciudad también es tóxico. Eso por supuesto, pero ni hablar. Te hago una pregunta, Normando, sí. para aquellos que están recién enganchándose en el programa. Sí. ¿Cómo conoces el vapeo? ¿Cómo llegás al vapeo? ¿Cómo conociste un cigarrillo electrónico? Bueno, en mi caso yo he sido un fumador importante de 3 paquetes por día, 60 cigarrillos por día. Realmente me estaba dando cuenta que me estaba aniquilando, me daba cuenta a diario el deterioro que me iba produciendo. Realmente he probado con parches, con chicles de nicotina, que a mucha gente le sirve, no digo que no sirva, pero a ciertos fumadores, especialmente los que están más enganchados, no les sirve porque también necesitamos reemplazar el acto del fumar, la acción, el gesto,
es muy importante. Bueno, empecé a averiguar en foros de internet. En ese momento di con un foro español, me llamó mucho la atención una persona que no podía dejar de fumar, incluso luego de ser operado del corazón en reiteradas veces, estaba con la pastilla con la cápsula de nitroglicerina a mano porque siempre tenía alguna descompensación cardíaca y no podía dejar de fumar, tal el nivel de adicción, ¿no? Hasta que contó que descubrió el cigarrillo electrónico y su vida cambió un 1000% en su calidad de vida, y en una mejora sustancial de todo tipo, ¿no? Físicamente. Bueno, me puse en contacto con un foro en Argentina, que es Argentina Vapor. Eran las primeras cosas que pasaban en Argentina. Así me fui informando. Una amiga me trajo un lapicito de Paraguay. La famosa virome. Claro, exactamente. Los lapicitos estos, que muchos empezamos con esos equipitos. A mí, en mi caso, no me dio un resultado inmediato, pero por lo menos me permitió conocer en qué consistía toda esta cuestión, ¿no? Esto de aspirar vapor, de tener la sensación y el golpe de garganta de producir un cigarrillo común de tabaco. Al mismo tiempo me fui interiorizando más hasta que fui mejorando mi equipo y así, y luego de un mes y medio, sin darme cuenta, esto es lo maravilloso y lo milagroso de esto, sin darme cuenta dejé de fumar. ¿Cómo es eso? Y bueno, yo iba vapeando y en el medio iba fumando. Cuando no daba más me prendí un cigarrillo. O sea que, a ver, para dejarme claro esto, aquel que es un fumador puede vapear y fumar a la vez. No es necesario que dejes de golpe el cigarrillo. No, en absoluto. No te diría que hasta preferible, pero la premisa en esto, porque ya hay un conocimiento ahora que se fue generando a lo largo de los años, porque este realmente es un gran experimento humano, todo el cigarrillo electrónico, en definitiva, ¿no? Uh-huh. Hemos descubierto que lo más importante es retirar todo tipo de presión al fumador que quiere dejar de fumar. Ya suficiente presión tiene. Seguir vapeando. Y fumar no hay ningún tipo de inconveniente, no hay sobredosis de nicotina ni cosas por el estilo. Incluso si llegara a ocurrir el caso, en el peor de los casos lo que puede ocurrir es de notarlo con un pequeño mareo y nada más. Bueno, así que fui intercalando cigarrillo, vapeo, cigarrillo y vapeo, y cada vez fumaba menos hasta que un día dije, pero soy un tonto, estoy fumando solo 2 cigarrillos de 60 que fumaba por día, lo dejo, hago el esfuerzo y dejo esos 2, no tiene ningún sentido. Y así fue, hace 4 años que no pruebo un cigarrillo, mejor dicho, lo he probado y me ha causado una repulsión tremenda. No puedo creer cómo estuve 26 años fumando esa porquería. Y mirándolo desde el punto de vista del adicto, sí. El adicto cuando deja sus adicciones se sigue definiendo como adicto. Es que muchos de nosotros vamos a ser adictos toda la vida. Bien. Eso yo lo tengo claro, e incluso en el grupo, ahí en Vapeando Argentina, es algo que reforzamos un poco la idea. Es decir, mucha gente comienza a vapear, no lo puede creer, queda realmente maravillada, deja de fumar muy rápidamente, algo que quería hacerlo toda la vida, bueno, y fue bajando la cantidad de nicotina un poco de manera brusca, y llegó un momento que se sintió seguro y dijo, listo, ya está, dejo de vapear, porque eso sería lo ideal, ¿no? Sí, tal cual. Dejo de fumar, bueno, utilizo el vapeo como un método para dejar de fumar, una vez que deje de fumar, dejo el método. Bien, ¿qué ocurre? En muchos de esos casos, ante cualquier inconveniente de índole personal, al pucho. Hay una recaída. Entonces, es muy delgada la línea en la cual podemos decir, deja de vapear o no dejes de vapear. Aunque sea vapear con 0 nicotina, que no es nada, es glicerina, básicamente. A ver, tengo una pregunta, Armando. Sí. Los fumadores tenemos la facilidad para la excusa. Absolutamente. Cuando después de comer, y está lindo para un pucho. La película, lindo para un pucho. Un café, lindo para un pucho. Jugamos a las cartas, lindo para un pucho. Salimos a pasear el perro, lindo para un pucho. Sí. Cuando pasás al vapeo, que ya no tenés esa restricción de adentro no fumo, afuera no fumo. Claro. ¿Puede ser que se intensifique la necesidad de vapear?
Bueno, en realidad vapear, se vapea distinto a como se fuma, incluso hasta gestualmente. Primero porque no es un tubito, es un aparato que tiene sus dimensiones, uno tiene que apretar un pulsador al aspirar. Luego se termina formando parte de uno, ¿no? Pero sí, te diría que uno realmente lo hace con mucho placer y agrado, porque sabes que no te produce ningún daño. Hay gente que vapea, el Beto Casella, por ejemplo, hace más de 10 años que vapea, por darte un ejemplo. Y así miles y miles y miles. No se ha constatado un daño en relación al vapeo, al cigarrillo electrónico. Lo único que se ha constatado son todas mejoras y progresos a nivel de salud. A ver, y acá viene la pregunta que más me interesa. ¿Se está constatado que mejora el nivel de vida, nivel de calidad, nivel de salud, que te mejora, te deja prácticamente como nuevo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entre comillas. Sí. ¿Por qué está prohibida la venta en Argentina? Bueno, a ver. Esa es la parte a la que quería llegar. Bueno, paso a comentar entonces un poco cómo viene esta historia, incluso de la difamación que ocurre al día de hoy en el cigarrillo electrónico. En el año 2011, en la gestión del gobierno anterior, el ANMAT, la agencia que regula los medicamentos en Argentina, hizo una resolución en la cual prohibía la venta de todo lo relacionado al cigarrillo electrónico, esgrimiendo un argumento casi irrespetuoso como el de mencionar que no se hayan suficientes estudios a mediano o largo plazo en el que se constate que sea un método eficiente para la cesación tabáquica. Algo realmente irónico si uno imagina y se pone a pensar que en realidad cómo es posible que prohíban esto, que no se sabe si produce un beneficio, y se autorice el cigarrillo de tabaco que se sabe con millones de estudios el daño que produce. Bueno, a ver, directamente en los atados de cigarrillos dice el fumar causa cáncer. Claro, exactamente, directamente. Tan es así que el ANMAT hizo esa resolución, luego produjo una ratificación en el año 2016 bajo el mismo concepto ridículo, y acá la realidad acá ya con otro gobierno. Ya con otro gobierno, claro. O sea que no pasa por una cuestión de política solamente, sino por una cuestión de necedad. Hay muchos intereses creados y te los voy a mencionar, y cuando yo diga esto, todo el mundo, los oyentes, van a terminar entendiendo por qué tanta guerra y tanta difamación contra el cigarrillo electrónico, con noticias de que explota, de que explotó un cigarrillo electrónico, que el cigarrillo electrónico es más cancerígeno que el común. Bueno, los intereses son los siguientes. Uno piensa que la tabacalera es la primera interesada, ¿no?, en combatir el cigarrillo electrónico, pero bueno, es un interesado nada más. El otro interesado son los laboratorios que ganan no solamente con los tratamientos para dejar de fumar, sino que ganan con los tratamientos de la gente que se enfermó por fumar. Es decir, quimioterapia y todas las causas de enfermedades relacionadas al tabaquismo. Un tercer actor, el Estado mismo, recauda el 80% en impuestos al tabaco, es decir, un paquete de cigarrillos, un atado, si sale 50 pesos, 40 van al Estado en ese mismo acto. Wow. Para que vos te des una idea, la magnitud de ingresos económicos que hay. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos actores se ven perjudicados con el cigarrillo electrónico, que ahí el único beneficiado es el consumidor del cigarrillo electrónico. Claro, lo atacan indiscriminadamente, largan ordenanzas de ANMAT. Las mismas peleas han ocurrido en Europa, sin embargo ahora por suerte se han logrado de alguna manera regular, con asociación de vapers y muchos entes intermedios y asociaciones, pero hay muchos intereses que se tocan con el cigarrillo electrónico. Hay algo que no se va a poder frenar, y es la difusión, por una sencilla razón. Nos ampara la libertad de expresión, no solo en el artículo 14 bis de nuestra Constitución, sino en el artículo 14 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y hoy han surgido grupos de Facebook, en particular en las redes sociales, que permitan realmente llevar esta, yo la llamo la penicilina del futuro, el cigarrillo electrónico. Es decir, antes de la penicilina alguien se moría por una infección en un diente.
a partir de la penicilina se salvaron millones de vidas. Bueno, hoy yo creo que el cigarrillo electrónico es la penicilina actual, que va a lograr que en Argentina no se mueran 40.000 personas sin sentido, o en el mundo 6 millones por año, a causa del tabaquismo. Es un numerito, ¿no? Es un numerito, claro que es un numerito. Y para aquellas personas, o sea, a mí lo que no me cerraba es ¿por qué nosotros no y en España sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el clic que hace que todo un país lo adopte al vapeo y este país no lo puede hacer? Bueno, este país lo que pasa es que se rige una prohibición, que fue la resolución de ANMAT, que prohíbe la venta y comercialización de cigarrillos electrónicos. Perdón, eso no lo había aclarado. Es la resolución 3226 del año 2011. Prohíbe la comercialización de todo lo relacionado al cigarrillo electrónico. No prohíbe no el consumo. Usarlo, no prohíbe vapear. Bien. Nosotros ya contamos con esa prohibición y España nunca contó con una prohibición. España simplemente logró una regulación a partir de una casi prohibición que iban a dar. No sé por qué fenómenos se dan estas cosas, pero bueno, creo que son las idiosincrasias de los pueblos y nosotros tenemos que lidiar con la que nos toca. Bien. No, porque o sea, no me cerraba que por qué en algunas cosas somos tan pioneros y en otra venimos siempre de cola de perro. Y yo creo que son los intereses, lamentablemente son intereses económicos muy poderosos, que bueno, realmente, a ver, se falsificaban, no hace muchos años atrás, droguerías que falsificaban medicamentos oncológicos. Claro. O sea, si llegamos a tal nivel no tengo un término que describa tal nivel de salvajismo. Bueno, estas 40.000 muertes por año realmente pasan desapercibidas y nos enloquecemos con 8.000 accidentes de tránsito. Tengo una pregunta. Aquí en Argentina es un país en el cual ha estado creciendo muchísimo los niveles de drogadicción. Sí. Y en algunos casos se plantea, sí, que quizás el vapeo en sí podría ser una puerta abierta para las drogas líquidas. Bien. Bueno, eso ha sido parte de una campaña de difamación. Andrés, mirá, yo he visto, y muchos hemos visto, a médicos claramente estaban pagados y financiados por intereses espurios en este sentido para difamar al cigarrillo electrónico. Podés buscar en Facebook, en YouTube, y vas a ver en un nivel de barbaridades que dicen. El cigarrillo electrónico no tiene nada que ver con las drogas, no, incluso hasta, a ver, haciendo un simple elaboración mental, es inviable, no sé a qué drogas sintéticas se refieren cuando difamaron el cigarrillo electrónico con ese tema, pero directamente es inviable. No quiero tocar otro tema como el tema de la marihuana y todo lo demás, que eso lleva a otro tipo de aparatos, no tiene nada que ver con el cigarrillo electrónico, ni estoy en contra ni nada, pero quiero dejar claro que no tiene nada que ver con el cigarrillo electrónico. El cigarrillo electrónico se le introduce un líquido que vaporiza de determinada manera, tampoco va a cualquier líquido, no, a ver, ahora, si está el loco que, a ver, perdón, ¿puedo decir una marca? Sí. No hay problema. Bueno, a ver, el Poxirran lo inventaron para adherir suela de zapato. Claro. O sea, después que sea mal utilizado otra claro, cosa. Exactamente. Es lo único que puedo decir. A ver, el tipo si se toma un tarro de pintura y, bueno, se intoxica, realmente no, o sea, es algo que escapa al uso para el cual fue concebido. Así que tanto eso como también noticias de que el cigarrillo electrónico es cancerígeno. ¿Por qué? Porque han pagado todos estos intereses hasta estudios científicos pagos. Es decir, uno va a un centro prestigioso y dice, quiero que hagan el estudio de esto y que dé tal resultado. Entonces, en un momento que el cigarrillo electrónico era cancerígeno porque producía altos niveles de acroleína o de formaldehído. Claro, ¿qué ocurre? El cigarrillo, la prueba, la medición que hicieron, le hicieron sometiendo un cigarrillo electrónico al doble de voltaje de potencia que admite el dispositivo, por lo tanto se derritió prácticamente. Claro. Y luego hicieron
los estudios sobre la ceniza que quedó. Es ridículo. Claro. Es como que yo, no sé, ponga una hamburguesa en la plancheta, la deje 24 horas a hacerse y después hago unos estudios sobre el carbón. Y bueno, ese carbón seguramente sea cancerígeno, no Sí, va a haber es duda. muy probable que sí. Exacto. Bueno, pero para ir más o menos redondeando un poco, hay cosas que me quedan en la nebulosa. Por ejemplo, vemos mucho chicos de 12, 13 años fumando. Uh-huh. ¿Es recomendable el vapeo para un adolescente, para un menor de edad? Bueno, ahí ya hay una cuestión ¿Qué trabaja más, el sentido común ahí? ética, ¿no? Claro, yo pienso, si yo tuviese un hijo que fuma, yo le daría el cigarrillo electrónico sin lugar a dudas. Yo no dejaría que se estropee, que al año de fumar ya rinda menos a nivel deportivo y un montón de cosas más. Si yo tengo un hijo, le daría un cigarrillo electrónico si es que fuma. Por supuesto, intentaría antes combatir por todos los medios a que siga fumando, ¿no? Graciosamente darle el cigarrillo electrónico y ya está solucionado. Primero unos cuantos chancletazos. Exacto, exactamente. Por lo menos hasta donde yo pueda. Bueno, este es otro argumento, fíjate vos, y me diste muy bien el pie. Uno de los argumentos que utilizan los lobbies para combatir el cigarrillo electrónico es que dan como argumento que es una puerta de entrada para el tabaquismo, para la gente que no es fumadora y para los adolescentes, porque encima terminan siendo seducidos por los ricos sabores que tiene el cigarrillo electrónico. Bueno, hace un mes nada más, el mismo Colegio Real Británico lanzó una serie de conclusiones, luego de ya más de un año de haber realizado el estudio original, en el que menciona que en Inglaterra se estancó el consumo de cigarrillos electrónicos en aproximadamente 3 millones de personas, hace más de un año. Por lo tanto, refuta el argumento de que sea realmente un dispositivo que seduce al que no es fumador a fumar o a los adolescentes a iniciarse en el camino del tabaquismo o de adicción a la nicotina, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual, ese argumento también termina siendo refutado. Y o sea que, a ver, yo, no fumador, no es recomendable que vapee. En absoluto, y nosotros como vapeadores no solo lo desaconsejamos, sino que lo combatimos activamente. Pero en Vapeando Argentina, por ejemplo, hay un ítem cuando ingresás que pregunta si sos un fumador o un vapeador, que no admitimos personas que tomen esto como una cuestión recreativa. Esto es un método. Está bien, Normando, pero vamos a algo. Yo tengo un amigo que fuma, sí, y otro que vapea, y el que vapea me convida y me gustó el vapeo. Bueno, sos mayor de edad, podés hacer lo que quieras. Claro, a eso voy, pero me voy a ver rechazado porque a mí me gusta vapear y no fumo. Vos sabés que a pesar de todo un poco, yo creo que sí vas a estar rechazado, porque te van a rechazar, yo creo que te va a rechazar el ex fumador que vapea, porque sabe lo que sufrió en abandonar esta adicción terrible. Claro, le va a dar bronca ver eso. Entonces vos decís, ¿para qué fumás? ¿Para qué vapeás, pibe? Si ni siquiera fumaste, no sos adicto a nada, no te enganches con una boludez. Hace otra cosa, anda a hacer deporte. Está bien. Pero bueno, a ver, si sos mayor de edad, podés hacer, no quiero decir la frase famosa, pero lo que quieras de tu vida. Sí, una bicicleta. Exacto. Para ir redondeando, Normando, sí, ¿dónde puedo conseguir un vapeador? ¿Dónde puedo conseguir un vapor, un líquido? ¿Dónde puedo contactarme, por ejemplo, si mi intención es dejar el cigarrillo? Sí, bueno, a ver, debido a la prohibición vigente que tenemos en Argentina, está prohibida su venta en Argentina. Con lo cual causa un montón de inconvenientes a todos los fumadores que quieren dejar de fumar con este método. Yo creo que el mejor camino son los grupos de Facebook o foros de Internet. Ojo, en nuestro grupo no vendemos absolutamente nada. Hay grupos que sí se dedican por allí a la venta en este tema, pero aún así, ingresando al grupo pueden consultar, contactarse y bueno, cada uno hará su contacto allí. De ahí obtienen la información. O comprarlo afuera, esa es otra alternativa. Mucha gente compra afuera y lo traen, se lo mandan directamente, o algún familiar cuando viaja también uno lo pide. Pero creo que lo más importante de todo esto es la información. Tener información siempre. O sea, bueno, pero yo quiero dejar de fumar, por ejemplo. Sí. ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué página tengo que buscar en Facebook? ¿Dónde puedo encontrar?
Y yo no te puedo decir porque si estaría diciéndote algo, estaría incurriendo en una ilegalidad. No, pero no para comprar, sino quiero dejar el cigarrillo y me interesa contactarme con vapeadores. Yo te diría que entres a un grupo nuestro grupo Vapeando Argentina de Facebook es una enorme y una gigante fuente de información en ese sentido. Incluso se han replicado grupos locales que atienden las necesidades locales. Está Vapeando Rosario, un grupazo de Rosario, está el de Córdoba. ¿Cuántos hay en Rosario? ¿30, 40 vapeadores? No, yo creo que en el grupo 50. hay casi 2.000 miembros. Son un No, montón. es una maravilla. Y le mando un saludo a Martín, a Charly, a Tobías, a todos los muchachos que atienden el grupo de acá, a Bruno, que han hecho un trabajo formidable. Realmente el tema de la difusión y la información en este sentido es primordial e indispensable. Yo creo que el primer punto de contacto es ese: muchachos, buenas noches, buenas tardes, te presentás, soy un fumador, soy de tal lugar, quiero dejar de fumar, ¿qué me recomiendan hacer? Y así seguramente vas a tener un montón de respuestas más que constructivas y positivas para iniciar tu camino de abandono tabáquico. Bueno, Normando, queremos entrevistarte horas, porque en realidad es sumamente enriquecedor. Es más, me extendí. Yo quiero que realmente ahora escuche toda la audiencia la próxima sesión con Andrés, que es médico, y él va a dar su punto de vista médico, que va a ser francamente sin desperdicio. Estamos viendo si nos va a cobrar Coseguro, ahora vamos a llamar. Sí, me dijo que hablé un ratito con él antes y me dijo que iba a cortar consultorio para llegar al programa. Qué grande, qué debe estar esperando seguramente. Gracias, Andrés. Normando, muchísimas gracias por este contacto con la radio, gracias por ser tan claro en la información, que eso es fundamental para el oyente y sobre todo para mí que estoy en la conducción. Y bueno, te invitamos a que sigas en contacto con nosotros para más información, para ampliar todo lo que esté llegando de productos nuevos. Eso se encargan las páginas. Nosotros lo que queremos saber es cómo hacer a través del vapeo. Exactamente. Andrés, te agradezco realmente muchísimo. Déjame en un segundo mandar unos saluditos. Sí, mande más. Nada más a mis compañeros de administración, a Andrea, Pamela, Ernesto, Fabián, Oscar, Héctor, Tito y Diego. Lo tenés anotado. Son mis compañeros coequippers, que estamos en Vapeando Argentina a diario, ayudando a cada fumador que entra a que se libre de esa porquería y realmente tenga una vida nueva. Eso es lo único que nos motiva, el resultado que nos dio nuestras propias vidas, ni más ni menos. Normando Hall, muchísimas gracias por este contacto. Quédate en línea, no me cortes. Un abrazo gigante. Gracias. Nosotros seguimos aquí en el regreso en el 96.3, seguimos con clásicos, seguimos con internacionales hasta las 21 horas. No te vayas, porque en minutitos nada más tenemos nuestro próximo invitado. Seguimos con Guns N' Roses, November Rain.